Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este capítulo eh, se titula La fe de Jesús. Tengamos en cuenta lo siguiente, que anteriormente se ha visto que el proyecto de Jesús era el reino de Dios. Se puede hablar de él en muchos términos, pero fundamentalmente sabemos que ese reino de Dios para Jesús es el predominio de la voluntad de Dios en el Israel de la época. Es un anuncio fundamentalmente hecho a los pobres y los pecadores. Es un anuncio hecho de la salvación de Dios abierta a todos, sin exclusión. Pues bien, ese discurso, esa propuesta de Jesús, esa oferta de Jesús, tiene su fundamento en su propia interioridad. Él lo saca de adentro de sí mismo. Por eso vamos a ver a continuación el tema de la espiritualidad de Jesús. Puede sonar un poco extraño que Jesús haya tenido una espiritualidad, pero sí la tuvo. Es decir, él tuvo que relacionarse con Dios Padre en virtud del Espíritu Santo. Y eso es una espiritualidad. La relación espiritual tiene que ver con eso. En su caso, tengamos en cuenta que la suya es una espiritualidad laical. Jesús no fue un sacerdote, no fue saduceo. Los saduceos era la clase rica, aristocrática en Jerusalén, de la cual provenían todos los sacerdotes. No tuvo una espiritualidad sacerdotal. Tampoco fue un fariseo. Él no fue un maestro, un rabí como los fariseos que estaban siempre pendientes del cumplimiento de la Torá, la ley de Dios. Si los sacerdotes operaban en torno al templo y los sacrificios, los fariseos en cambio enseñaban cómo cumplir la Torá. Pero Jesús no fue un fariseo, sino tuvo esa espiritualidad. Tampoco fue un esenio. Los esenios eran personas muy espirituales que vivían fundamentalmente en el desierto y tenían una vida monástica, con muchas purificaciones, con horarios, con todo tipo de cumplimientos monásticos, como monjes. Jesús no fue un monje. Jesús no vivió apartado en el desierto, no vivió una vida de convento. Él era un laico que vivía en la ciudad. Tampoco fue un celota. Los celotas también eran personas religiosas. Ellos creían que Dios debía sacar a los romanos de Palestina, y su causa era una causa teocrática, religiosa, violenta. Jesús no fue un celota. Jesús fue un laico, como tantos otros de su época. En consecuencia, él se relacionó con Dios como lo hace un judío común y corriente, es decir, lo hace en virtud de la tradición religiosa de su pueblo. Él aprende a rezar de niño porque ha recibido esa enseñanza de sus padres, María José. Ha debido asistir a la sinagoga de niño pequeño, donde va aprendiendo la palabra de Dios y una serie de ritos, como cualquier judío de la época. Y por otra parte, él va a saber que lo que es su relación con Dios en virtud del mismo espíritu. Entonces tenemos, por una parte, Jesús se relaciona con Dios, su espiritualidad se nutre de la tradición religiosa de su pueblo, que le habla desde el pasado, y en el presente, en la actualidad, le habla a través del Espíritu, el Espíritu Santo, que entonces lo va a mover a entender las cosas en una clave espiritual. Pues bien, si es que hay algo característico de la espiritualidad de Jesús, es el modo de relacionarse con Dios como un padre. Esto no era común en tiempos de Jesús. Habría parecido un exceso de confianza llamarlo padre, pero Jesús no solamente lo llama padre, sino que lo llama Abba, papá, papito. Es como mucho, uno podría decir, en ese tiempo, y tal vez en nuestro tiempo también. Llamarlo Abba, papito, era una expresión muy cariñosa. Jesús se sabe profundamente amado por Dios, y amado y liberado por Dios. Jesús va a ser, por lo tanto, una persona
digna. Él se sabe que no puede haber nada mayor en este mundo que ser amado por Dios. En consecuencia no tiene que, por decirlo así, eh, pedir permiso por existir ante nadie. Él se siente fundado en ese amor de Dios, libre, un hombre libre que no va por la vida agachado pidiendo perdón por existir a los demás. Él es un hijo, entonces tiene libertad, pero además es interesante tener en cuenta que él va a compartir a a su padre y es fundamental en su misión, por ejemplo, la enseñanza del Padre Nuestro. Él comparte a su Dios como un padre a sus discípulos. Hasta el día de hoy, para nosotros, el Padre de Jesús tendría que ser nuestro propio Padre. Y en consecuencia, nosotros tendríamos que, como lo hizo Jesús, procurar la fraternidad entre los seres humanos. Todos somos hijos, hijas de Dios, y en consecuencia hemos de tener relaciones fraternas unos con otros. Jesús fue un místico. Esa unión de él con su Padre en el Espíritu hizo de él un místico. Alguien que se sabe unido profundamente con Dios, radicado hondamente en Dios, conectado con Dios a través de todas las cosas, de toda la realidad, con la creación. Hemos de imaginar a un Jesús que está sintonizando con todas las cosas, con todos los seres que están vivos, con todos los seres que están muriendo. Un hombre que está, hoy se usa mucha palabra, empático. Es un empático ¿eh? con, con toda la realidad, con toda la creación. Y por lo mismo es alguien que tiene esa capacidad de ser reflexivo, alguien que está conectado con Dios, que tiene distancia frente a las cosas, es capaz de reflexionar, adoptando el punto de vista de Dios frente a todas las cosas, ante toda la creación, ante la historia humana, ante los acontecimientos humanos. Él es un contemplativo, un ser contemplativo, es capaz de contemplar esa presencia y esa voluntad de Dios en todo lo que ocurre. Pero no es un místico entre cuatro paredes. Él no es un místico que se aparta del mundo, hemos dicho, y encuentra a Dios en una capilla, en un espacio reducido. Es un profeta, es un místico al modo de un profeta. Y el profeta está en las calles, está en las ciudades, está en lugares en los cuales él tiene que hablar una palabra de Dios y que a veces contrasta contra lo que es normal, contra lo que es oficial. En el caso de Jesús, va a contrastar contra la religión de la época. Y eso le va a significar una serie de conflictos. Es un místico que tiene conflictos, le acarrea conflictos. ¿Por qué? Fundamentalmente por esto mismo. Jesús comunica un concepto de Dios que resulta insoportable para los expertos en Dios de la época. Que este laico cualquiera saliera hablando de un amor inaudito de Dios por todos, sin exclusión, no solamente por los que hacen sacrificio en el templo, por los que se obsesionan con el cumplimiento de la ley de Dios, sino que es por todos, por los pecadores, por los pobres, por los marginados. Eso descoloca a las autoridades religiosas de su tiempo, que tenían entonces circunscrita la salvación de Dios, el favor de Dios, el amor de Dios al cumplimiento de determinadas normas o ritos. Eso no debió haber sido fácil de aceptar para las autoridades religiosas, los líderes religiosos de su época. Bueno, y eso al final es lo que lo lleva al conflicto y a la muerte. Se ha planteado el tema: ¿acaso Jesús tuvo fe o no? Y depende precisamente de qué idea tenemos nosotros de la unión en Cristo, de su divinidad y de su humanidad. Algunos han pensado, como por ejemplo Santo Tomás, que Jesús no pudo tener fe, porque siendo él el Hijo de Dios, no ha podido ignorar nada en cuanto a su visión de Dios. Él ha tenido la visión beatífica de Dios, que le ha permitido entonces saberlo todo. No tener esa ignorancia propia de la fe. Pero aquí hay que distinguir, porque por de pronto Jesús no ha podido saber inglés, ¿o sí? ¿Cómo va a saber Jesús, un ser humano igual a nosotros en todo, excepto en el pecado, como dice la carta a los hebreos?
acerca de un idioma que todavía no existía. ¿Cómo Jesús pudo haber sabido inglés? Ciertamente, digamos que no ha podido saberlo. ¿Pudo Jesús saber que él iba a terminar crucificado y que iba a haber, que habría dos ladrones a sus costados? Uno podría decir, bueno, Jesús lo que ha podido intuir es que esta unión con Dios, esta misión con Dios tan radical iba a terminar mal, porque progresivamente él iba experimentando la resistencia que el cumplimiento de su misión le exigía, pero muy probablemente cuando empezó a predicar el reino de Dios no sabía que habría sido crucificado junto a otras dos personas. Esos detalles, digamos así, no ha podido saberlo porque un ser humano real, verdadero como lo fue, no lo ha sabido. Pero sí hemos de pensar que Jesús tuvo ofendido, que fue realmente un judío y el mejor de los judíos, es decir, alguien que es capaz de relacionarse con Dios en términos de la alianza, es decir, en emuná era la palabra, es decir, alguien que tiene confianza radical en Dios, que vive esta alianza que está expresada en esas palabras de yo seré para Israel su Dios, tú serás mi pueblo. Entonces Jesús es por excelencia el creyente, no solamente que ha tenido o ha podido tener fe, sino que es quien tiene la fe por excelencia. Podemos tener en cuenta que no hace mucho el Papa, en esta encíclica llamada Lumen Fidei, que es una encíclica que probablemente terminó de escribir el Papa Benedicto y que terminó de publicar el Papa Francisco. En esta encíclica, a propósito de la luz de la fe, se nos dice lo siguiente: la plenitud a la que Jesús lleva a la fe tiene otro aspecto decisivo. Para la fe, Cristo no es sólo aquel en quien creemos, la manifestación máxima del amor de Dios, sino también aquel con quien nos unimos para poder creer. La fe no sólo mira a Jesús, sino que mira desde el punto de vista de Jesús, con sus ojos. Es una participación en su modo de ver. En otras palabras, una participación en su modo de creer. ¿Y en qué cree Jesús? Bueno, lo hemos dicho hace poco. ¿Sí? Nosotros creemos que Jesús cree en un Dios que es radicalmente bueno. Es de una bondad inaudita, es una bondad incondicional. Ese es el Dios en quien Jesús cree. Es un Dios que ama a los que nadie ama, los pobres y los pecadores, y es un Dios que está llevando a la creación a su máxima expresión, a su realización definitiva. Ese es el Dios de Jesús. Es el creador y al mismo tiempo es el liberador de toda su creación. Para terminar, quisiera leer también otro texto de esta misma encíclica, Lumen Fidei, que dice así, a propósito de la fe de Jesús y de los cristianos, ¿no? Esto se aplica especialmente a nosotros. A partir de esta participación en el modo de ver de Jesús, en el modo de creer de Jesús, el apóstol Pablo nos ha dejado en sus escritos una descripción de la existencia creyente. El que cree, aceptando el don de la fe, es transformado en una criatura nueva. Recibe un nuevo modo de ser, un ser filial que hace hijo en el Hijo. Abba, Padre, es la palabra más característica de la experiencia de Jesús, que se convierte en el núcleo de la experiencia cristiana. La vida en la fe, en cuanto a existencia filial, consiste en reconocer el don originario y radical que está a la base de la existencia del hombre y puede resumirse en la frase de San Pablo a los Corintios: ¿tienes algo que no hayas recibido? La fe es el principal de los dones de Dios.